Bueno, buenas noches. Nos encontramos nuevamente en el podcast Medicina Interna con Amores y estamos iniciando el tercer episodio y el día de hoy tenemos a un invitado especial como todos, el doctor Adán García Morquecho. Él es médico especialista en otorrinolaringología y vamos a platicar temas diversos sobre todas estas enfermedades que normalmente él logra ver. Y bueno, hacemos la presentación del doctor. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Adán García, soy otorrinolaringólogo, como ya me presentó mi amigo, y estamos aquí pues para hablar de diversos temas relacionados a la especialidad de la otorrinolaringología. Bueno, él es mi compañero normalmente de roomie, de consultorio, y bueno, ya tenemos un largo tiempo de conocernos. De hecho, nos conocemos desde la carrera básicamente, y bueno, ahora que somos ya especialistas, pues hemos estado conviviendo desde hace mucho tiempo. Y como para iniciar la plática, te quería preguntar, por ejemplo, que creo que no me acuerdo si te lo había preguntado, pero ¿por qué escogiste la especialidad de otorrinolaringología? Pues mira, desde que estábamos en la carrera, desde que estábamos estudiando, siempre me gustaba como que lo quirúrgico, ¿no? Operar y estar en el quirófano me llamaba mucho la atención. Y en una ocasión cuando estábamos en la carrera, estábamos teniendo la clase precisamente de otorrino y nos la daba un médico general, no sé si recuerdes. Sí. Y entonces en aquella ocasión nos llevaron al hospital y el doctor pues era médico general y obviamente no tenía los conocimientos de la especialidad y nos llevó al consultorio en aquel entonces del Hospital Juan Graham. Sí. Y ahí nos presentó con la enfermera del consultorio y la verdad que desde ese día yo quedé enamorado del microscopio, de la silla, del rinoscopio, de todo el instrumental que tenían ahí. Y yo dije, no, pues yo quiero ser otorrino, ¿no? Porque vi como que manejaban mucho esa parte de hacer procedimientos ahí en el consultorio, de poder dar consulta y de tener esta como ambigüedad de poder dar consulta y al mismo tiempo estar en el quirófano. Y operar, efectivamente. Y operar. Digo, que sea lo que sea, médico general, el doctor, pero sabía su materia, ¿no? Básicamente ya tenía bastante tiempo en esa parte. Oye, y por ejemplo, es muy, muy frecuente desde hace mucho tiempo que el otorrinolaringología, que aparte es una palabra compleja y que está compuesta, ¿no? Que es oto de oído, rino de la nariz y laringología, problemas de la laringe o de la boca o la orofaringe, ¿no? Anteriormente se publicaban como especialista de ¿qué? Oído, nariz y garganta. Oído, nariz y garganta. Y exactamente, ¿cuáles son como lo conforma la palabra tan larga, todas estas patologías que tú puedes comenzar a ver? Y de lo que comentas, que puedes ver dentro de un consultorio hasta algo que termina básicamente quirúrgico. ¿Cuáles son, en un término en general, como las patologías de mayor frecuencia? Sí, pues mira, el otorrinolaringólogo, desde que se hizo o se formó esta especialidad, antiguamente eran 3 años, donde se veían las patologías más comunes de oído, nariz y garganta. Y se hizo la especialidad. En la actualidad, ya tiene varios años que la especialidad se cambió de nombre y se denomina otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, ¿no? Porque ya aumentó un poco. Y se hizo de un año más, se aumentó un año más. Entonces la especialidad ya desde hace varios años, son 4 años para hacer la especialidad y abarca, aparte de oído, nariz y garganta, algunas enfermedades del cuello. Hay otras subespecialidades donde se estudia un poquito más oído, un poquito más de nariz o un poquito más de cuello. Son algunas subespecialidades de la otorrinolaringología. Son muy variados. Todos los pacientes siempre dicen, ¿por qué otorrino, no? ¿Por qué existe esa especialidad? La verdad es que todos estos sistemas, tanto el oído, la nariz y el cuello, tienen de alguna o de otra forma interconexión. Entonces, están conectados todos, ¿no? Cuando se afecta la nariz, tiene repercusiones en el oído, o cuando hay una afectación en la nariz, también la garganta se ve afectada, o si la garganta está inflamada, la nariz también lo resiente, el oído se inflama, y entonces el tratamiento integral de estas 3 áreas pues favorece que el paciente salga adelante. En el oído lo más común es pues infecciones del oído externo, infecciones del oído medio, perforaciones del tímpano, zumbido de oído, o el famoso tinnitus, pérdidas auditivas, tumores en el oído también es algo poco frecuente, pero que también vemos.
En la nariz, lo más común es la rinitis alérgica, las alergias provocadas por los cambios estacionales, la obstrucción nasal, que el paciente no pueda respirar por tener el tabique chueco. Y también en esta área actualmente el otorrino ha tenido un avance en cuanto a la cirugía estética, ¿no? Dejar bonita la nariz por fuera y al mismo tiempo que pueda respirar el paciente. Que sea funcional, ¿no? Así es, que sea funcional. Y en cuanto a la garganta, pues problemas como disfonía, que son cambios en la voz, tumores. En los niños vemos mucho lo que es la amigdalitis o la presencia de el aumento de tamaño de las amígdalas o de las anginas, que provoca apneas del sueño, que es una enfermedad que también tú conoces y ves. Problemas de, ¿qué será? Infecciones recurrentes de la laringe, tumores, pacientes fumadores. Vemos muchos pacientes fumadores que debutan con cambio de voz a la hora de hacerle la laringoscopía, pues desgraciadamente un tumor de laringe que es muy, muy asociado al tabaquismo. Y de mal pronóstico en general. Muy mal pronóstico. Sí. Oye, entonces, y por ejemplo, ¿cómo un paciente antes y ahora, cómo decían, pues tengo que ir con el otorrino? Fíjate que yo a todos mis pacientes siempre les digo que lo ideal es venir al otorrino 1 o 2 veces al año, a revisarnos los oídos, a revisarnos la nariz, la garganta y el cuello, principalmente, que son las áreas que más vemos. Desgraciadamente llegan con nosotros cuando ya han paseado por muchos doctores, ya fueron con el médico general, ya fueron a la farmacia, ya fueron con un médico internista, ya fueron con un cirujano, y hasta que a alguno de ellos se les ocurrió decirles vaya con un otorrino, es que llegan. Es que vienen referidos. Es muy, muy raro decir que el paciente por sí solo voy a ir al otorrino. Casi siempre entonces es como muy referido, ¿no? Muy referido. Es un poquito complejo. Creo que por eso anteriormente se le llamaba oído, nariz, especialista en oído, nariz y garganta, que todavía hay unos espectaculares, ¿no? Casi nos anunciamos. En el centro principalmente. Bueno, no sé si nada más aquí en Villahermosa, a lo mejor supongo que en otras ciudades. No, pues es muy común porque de por sí la palabra es difícil. Y hay pacientes que pues no comprenden o no entienden, y es más fácil anunciarnos como oído, nariz y garganta, aunque se desconozca de la especialidad. Pero sí, casi todos vienen referidos cuando ya no se les quita la infección del oído, cuando ya no se les quita la infección de la garganta, cuando ya no pueden respirar y ya le han dado 2, 3, 4 tratamientos, y entonces el mismo médico o ellos, investigando ahora mucho en el internet, como que ellos dicen, tengo que ver a alguien que vea la especialidad de mi nariz, ¿no? Y ya buscan referidamente, ¿no? Bueno, y eso ahora, anteriormente era más complejo. La verdad es que la especialidad, muchas de las patologías pues no son de vida o muerte, no son como que deterioren la calidad de vida del... Sí, porque normalmente son infecciones, ¿no? Son infecciones o problemas... Vienen y van. Así es, vienen y van, o que son mínimos, ¿no? Por ejemplo, el paciente que empieza con zumbido, que dice, ya se me va a quitar. Y bueno, ya ese es otro relajo. Y nunca se les quita. Nunca se quita. O ya voy a respirar bien y tampoco, ¿no? Entonces, hasta que ya se vuelve muy repetitivo, es que buscan ayuda. Y ya que vienen o te lo refieren a los pacientes. Así es. Oye, y hablando en cuanto a las enfermedades del oído, por ejemplo, ¿cuáles serían las 2 o 3 enfermedades de mayor frecuencia que de la especialidad y que tienes tú en consulta? Ya comentabas más o menos, por ejemplo, la otitis o infección del oído. Infección en general del oído, que ya se subdividen. Lo del tinnitus, que es el oído o el sonido. ¿Cómo sería? Sordo, no sé cómo se le refiere, porque bueno, si es sonido no es sordo, entonces ¿cómo sería la definición ahí del tinnitus? Y por ejemplo, o bueno, dime tú, perdón. Pues la más común es las infecciones, las otitis externas. Aquí en Tabasco es muy común la otitis micótica, que es la provocada por hongos. El hongo en el oído se favorece por la humedad, y pues desgraciadamente vivimos en un estado húmedo. Muy húmedo. Entonces, de repente empieza el paciente con dolor de oído, secreción, sensación de oído tapado. Va a la farmacia, le dejan gotitas, le dejan medicamento, mejora 2, 3 días y luego vuelve otra vez. Y es la patología número 1 en mi consulta. Es la otitis externa provocada por hongos, micótica.
No es tan difícil de tratarla, requiere un buen manejo, requiere limpieza del oído, darle manejo y por lo regular todos terminan pues con un Pues les va buen... bien, tienen buena evolución. Así es. ¿Quiénes no va a tener una buena evolución? Pacientes diabéticos, inmunodeprimidos, incluso por cuadros de otitis de repetición hemos hecho diagnóstico de algunas enfermedades ahí medias raras y exóticas porque no es común, ¿no? Normalmente la mayoría termina en buen término. O sea que la otitis, por ejemplo, que es, como dices, micótica, y la bacteriana, ¿de qué dependería de que fuese bacteriana y no micótica? ¿De qué dependería? O sea, porque aquí en Tabasco, por ejemplo, hablando en Tabasco es micótica por lo que platicas de la Lo más humedad. común. Pero, por ejemplo, en otra población que no fuera Tabasco, no sé cómo Pues una otitis externa no micótica, pues la diferencia es en el detritus, las células que quedan adentro del oído. En la micótica se forma el famoso requesón, la secreción muy espesa dentro del oído, y en una otitis externa no micótica por lo regular es puro edema. Edema a causa del oído, de la oreja. Del conducto, toda la oreja, duele al movilizar el pabellón o el trago, el famoso punto del trago, edema, y hay una secreción más que nada como purulenta, amarillenta. Pero que dices la micótica es de mayor frecuencia aquí en Tabasco. Sí. Y es por la humedad, que eso queda muy claro. Y la bacteriana, por ejemplo, que estás hablando que duele, que es más externa, ¿cuál sería como la causa, la etiología de mayor frecuencia? De bacteriana, pues los mismos que producen en la piel. O sea, se necesita hacer, o hay una como cultivo, o se necesita investigar. Ya te entendiendo tu pregunta. Investigar el patógeno. Ajá. Por lo regular siempre es una flora mixta. Una flora mixta que siempre son las predominantes en la piel. Entonces, por lo regular los cultivos no son de utilidad. Porque los patógenos micóticos por lo regular son dos, que es Cándida y Aspergillus. Son los dos más comunes. Entonces, y es muy difícil distinguir uno de otro. Una es blanca y la otra es negra, ¿no? El libro dice de aspecto de papel periódico mojado, del Aspergillus. Y el otro, pues, una secreción blanca. Cuando no tienes estas dos secreciones y solamente tienes edema, secreción purulenta o torrea, pues tú concluyes que es bacteriana mixta. No necesitas, porque por lo regular, y yo creo que este es el error de muchos médicos no otorrinos. Y yo lo entendí hasta que estudié la especialidad, porque vemos el oído así muy inflamado con la infección y lo primero que pensamos pues es dar antibióticos sistémicos. Casi todos dan antibióticos sistémicos. Pero resulta que el oído está inmerso en hueso, y la piel que se infecta es muy, muy delgadita. Entonces los vasos que llegan a la piel, pues la irrigación del oído es mínima. Entonces, para que se alcancen concentraciones antibióticas en el conducto, necesitarías darle muchísimo antibiótico. Entonces, dosis sistémica. Entonces, el tratamiento ahí es tópico. Gotas, básicamente, es el tratamiento. Así es. O sea, que no necesitan tomar, sino puras gotas. Puras gotas. Fíjate que yo me acuerdo mucho que en el ENAR había una pregunta que se repetía mucho, que era la etiología. De hecho, me salió mal hasta que cuando me acuerdo que dije, pues, como eran de otorrino, pues uno normalmente no estudia porque a veces no venían muchas de esas preguntas, pero venía, ¿cuál es la etiología, el patógeno, sí, o la etiología de la otitis externa pero maligna, venía con nombre maligna, y la respuesta era pseudomonas, y pues uno decía, pues pseudomonas, y en este caso sí es real o no. Sí es real, pero igual asociado a inmunodepresión, y esa también es otra patología muy frecuente de los médicos internistas del instituto. Toda secreción del oído en paciente inmunodeprimido. Creen que es pseudomonas. Creen que es pseudomona y que es una otitis externa maligna. Así te la mandan, ¿no? Y realmente, pues en esos casos sí sería bueno como hacerle el cultivo, pero igual reaccionan muy bien a medicamentos. Ahí sí se requieren medicamentos sistémicos, pero ahí ya la infección ya penetró al hueso, ya penetró a oído medio y está muchísimo más avanzado que una otitis externa en el consultorio. Oye, entonces los pacientes que dices que es la consulta de mayor frecuencia, y las causas dijimos que los hongos y a veces bacterias. Así es. Bueno, aquí hongos. Y la situación es ¿por qué? Porque les cae agua, se les queda el agua adentro,
o se queda, van a nadar, o sea, ¿cuál es el factor que desencadena que un paciente, por ejemplo, el ejemplo que dices que uno que es diabético, enfermo renal, que son poblaciones que normalmente ves, o pacientes, no sé, a lo mejor en quimioterapia, son pacientes con inmunosupresión. Pero el paciente que no tiene ningún factor de riesgo, que es sano, ¿cuál es el, ¿por qué se está infectando? ¿O por qué le va a dar esa infección? La más común es el paciente que usa cotonetes. El cotonete. El cotonete es un tema igual ahí. Y es importantísimo. Y yo creo que si uno leyera la etiqueta de la cajita de los cotonetes, dice no introducir al oído. Ah, chinga, sí. Así dice. ¿Y entonces para qué los venden? Pues son aplicadores. Son aplicadores para la nariz, para medicamentos. El cotonete. El cotonete no está hecho para el oído. No manches, hasta ahorita me vengo a enterar. Sí, no sabía. Sí, si tú lees la etiqueta de muchos, no todos a la vez, no, pero muchos aplicadores, que ese es su nombre, o del cotonete, no son para usar en el oído. No. Nada más que alguien dijo, pues como que se ve como que puede entrar y se siente sabroso. Y de aquí soy, ¿no? Y desde entonces. Entonces, lo que pasa es que el conducto pues es muy pequeño. Y si metemos el cotonete, lo que hacemos es, primero, causar trauma, ¿no? O sea, lastimamos la piel. Y como te expliqué, que la piel del oído es muy delgadita. Con tantito que lastimemos, la misma flora de la piel se mete a la subdermis o a la región más interior y causa infección. Y la otra es que empujamos la cerilla, la lleva hacia el fondo, de repente cae humedad o de repente mucho sudor y favorece el crecimiento bacteriano y se desarrolla la otitis. Aunque eso es como que las causas de mayor frecuencia. Y por ejemplo, la gente que se lava los oídos con en las regaderas o se echa agua, ¿eso está indicado? Pues, ¿O podemos decir que es factor de riesgo para que le cause? No, realmente no. O sea, realmente el oído puede entrar agua y salir y no pasar nada porque mientras no haya trauma, ¿no? La diferencia entre que entre agua o el uso del cotonete es el trauma que provoca. Sí, porque hay gente que después va a la alberca, al mar, etcétera, y se les tapa, ¿no? Que dice, es que traigo bueno, a mí me ha pasado, traes el oído tapado. Entonces, eso sí favorecería en algún momento que te causara infección. Sí, el uso continuo de la alberca. De hecho, incluso existe el famoso oído del nadador, que es infecciones recurrentes por entrar agua contaminada. Pero es gente que se dedica como a estar en esa parte, ¿no? Así es. Pero alguien que no se dedica ni que tiene ningún factor de riesgo ni nada, sería por ejemplo, aquí porque el estado, ¿no? Por ejemplo, que es húmedo y cualquier situación que se meta cotonete o demás puede favorecer. Así es. El que tengas, por ejemplo, otra cosa, la cerilla que estás platicando o el cerumen, favorece per se que el cerumen te dé infección. No. Es protectora. Así es. Porque mucha gente acostumbra a querer estarse quitando continuamente la cerilla, ¿no? Así es, sí. El paciente cree que es anormal traer cerilla, ¿no? O cree no debe tener cerilla. Pero no, todo el tercio externo del oído, el que da hacia afuera, está hecho para formar cerumen. Y esta cerilla nos va a ayudar a lubricar, a servir para que ahí se atore el polvo, algún bichito que quiera entrar, y esa misma cerilla junto con los pelitos que tenemos ahí en la entrada del conducto, solito la van a ir moviendo hacia la salida y van, a lo mejor te ha pasado alguna vez que de repente como que sientes que algo caer solo, que algo cae y ya de ahí lo retiramos y se acabó el problema. Pero es normal tener cerilla en el oído. Hay personas, por ejemplo, yo a veces gente que llega de que doctor, es que no escucho, doctor, que no sé qué, y bueno, como toda exploración, pues yo vengo, le pongo la lamparita y yo observo que tienen, un tapón de cerumen. ¿Qué sucede en esa parte de la gente que se hace el tapón de cerumen? ¿Es porque ya se le tenía que formar un tapón o porque se obstruyó solo? Sí, hay pacientes que forman mucha cerilla y eso provoca taponamientos. Hay personas que tienen una anatomía anormal, bueno, no anormal, sino característica del oído, y ciertas formas del oído favorecen que se formen tapones. Y la otra, pues, es el uso del que se estén manipulando, ¿no? O sea, que se empujen y favorezca que se tape solo. Así es, sí, porque llega un momento en que si tú metes el dedo o la llave o el pasador, ¿no? Si la cerilla ya pasó al tercio medio, si ya la llevaste del tercio externo al tercio medio, ahí ya no hay cilios, ahí ya no hay pelos y ahí ya no se va a mover. Y entonces a lo mejor cambiaste la dirección del movimiento y en lugar de estar saliendo la cerilla, se va a estar produciendo hacia adentro. O sea, que el oído, a partir del conducto, la mitad que viene hacia afuera,
tiene la habilidad el tercio de tener vellosidades que hacen que se produzca el cerumen y que se salga y que solito vaya saliendo. Y es un factor protector. O sea que no debemos usar cotonetes. Jamás. ¿Escucharon? No debemos usar cotonetes. Sale. O sea que ni siquiera sirven para, o sea, ni siquiera dicen la etiqueta que son para. No. O sea, alguien se le ocurrió y se los meten a los oídos. Así es, lo peor que podemos usar. O sea, son aplicadores realmente. Son aplicadores, ese es su término, aplicador. Chale. Con eso que se aprendan el día de hoy, ya la hicimos. ¿No? Ya la si hicimos. no, que te los manden, ¿no? Aquel que ya ha usado aplicador o cotonete, pues que acuda a la consulta, ¿no? Sí, de una pues vez. También es, limpiar oídos también es otra parte de la consulta. Muy común. Que doctor, llevo 3 días sordo y no escucho nada, lo revisamos y es un tapón de cerilla. Es muy común, pues a cualquier edad, pero las pacientes de la tercera edad, los ancianitos, pues de igual todo se va haciendo viejito, todo se va atrofiando, las vellosidades, la resequedad, favorece que también a los ancianos se les quede el tapón apretado, cerrado ahí en el oído y tienen que venir a retirarse. Así es. A que se haga un lavado, ¿no? Un lavado, una Oye, limpieza. Y por ejemplo, hay gente que también por ahí hace mucho tiempo estuvo la práctica de que se lavaban los oídos o que vea que te lavan el oído y jeringazo, etcétera, ¿no? Y otra tendencia que les ponían un conito ahí y el cono de cera. Como si estuviera fumando el oído, ¿no? Sí. Un porrote ahí grandísimo. ¿Eso qué sirve? ¿No sirve? ¿O por qué lo hacen? ¿O qué onda? Pues el cono de cera. Es como el suero vitaminado. Pues no, porque el cono de cera viene de la tradición china ya de hacer medicina alternativa y supuestamente ahí la presión negativa que ejerce el fuego con los cambios de presión hacen que salga la cerilla, pero es mayor el riesgo de quemarse del beneficio de sacar la cerilla, ¿no? Entonces tampoco no está contraindicado usar esos conos para sacar la cerilla. Los lavados, cuando hay un tapón, sí se pueden hacer. O sea, cuando el doctor, y pues eso nos lo enseñan de médicos generales, ¿no? Tú ves el tapón, hay que hacer un lavado. Ahora, también hay que saber hacer un buen lavado, porque luego vienen a la consulta, doctor, es que me lavaron el oído, pero me salió sangre, pero me dolió mucho. O ya me quedé sordo. O empeoró, ¿no? Entonces, sí hay que saber cómo hacerlo, la técnica correcta, con una buena observación, y sí, si hay un tapón y vemos que no hay ninguna otra lesión, podemos hacer un lavado. Si está indicado. Nada más lavarse los oídos solamente porque me los quiero lavar. No tiene una indicación. De que cada 3 meses, cada 4 meses, eso no está indicado. Para nada. Solamente si están tapados, básicamente. Solamente si tienen. Pues me imagino que estárselo lavando también podría favorecer a que cause infección. Exactamente, porque vas a barrer con tu flora normal, puedes causar trauma, el líquido se puede quedar ahí y favorecer la humedad. Y si hay humedad, va a crecer hongo. Básicamente, o sea que el oído no se debería de tocar. No. Ni meter cotonets, son aplicadores para los ojos. Así es. Para la mujer. Pues para cualquier otra cosa, para la piel, para la nariz, incluso pueden servir, para la boca también, menos para el oído. Sí, porque es que ya se venden cotonetes para niños. No, que son más chiquititos, por ejemplo, ¿no? Imagínate, peor tantito. O sea, y por ejemplo, a los niños tampoco, ni a los recién nacidos, ni nada, ¿no? No. Ya desde que nacimos, ya traemos, el oído ya sabe cómo limpiarse. El solito. Yo bromeo con mis pacientes y siempre les digo, todos me preguntan, esa es la pregunta de todos, de toda la consulta, doctor, ¿y cómo me voy a limpiar los oídos? Ya. Y yo es que tenemos esa cultura entonces mal arraigada, claro, ¿no? Claro que sí, muy, muy mal. Y yo les digo, porque así me enseñaron mis maestros, con los codos. A ver, límpiese con los codos. No se puede. A ver, tráeme el oído, güey. No se deben de limpiar. ¿Te escucharon? Chicos, niñas, niños, niñotes. Del foro. No, del foro también. No se limpien los oídos. No limpiar los oídos. O sea, esa es la indicación. O sea, no se deben de limpiar los oídos, básicamente. Y eso favorece a todas las infecciones, justamente, ¿no? Sí, el tocarlos, el manipularlos. O sea, cosas externas. Sí. Ahora, y hablando ya en cuanto a la otitis media, o sea, otitis media, también son por infecciones. Sí, ahí por lo regular ya puede ser que la afectación esté en la nariz, ¿no? Que a lo mejor el paciente cursó con una sinusitis o con un cuadro gripal y se tapó la manguerita que va de la nariz hacia el oído, la famosa trompa de Eustaquio. Bueno, este es la oreja, este es el conducto auditivo, que para su estudio muchas veces lo dividimos en tercios, tercio externo, tercio medio y tercio interno. El tercio externo es el que produce cerilla,
y donde tenemos vellitos. El tímpano es el que divide el oído externo del oído interno. Y adentro del oído interno tenemos el oído medio, donde están los famosos huesecillos, que es el martillo, el yunque y el estribo. Y esta parte del oído medio se comunica con el exterior a través de la trompa de Eustaquio, que se desemboca en la parte de atrás de la nariz. Y hacia el oído interno, pues ya tenemos la cóclea, los canales semicirculares, el nervio auditivo y el CAI, que aquí no se alcanza a ver, pero que es el conducto auditivo interno, que es donde salen los nervios de la audición y del equilibrio, prácticamente. Okay. Sí, que ese es el tema que platicamos en la cita anterior. Entonces, ahí, a partir del tercio medio que explicas, se producen la cerilla y va hacia afuera. Hacia afuera. Y la otitis media, hablamos propiamente entonces. Cuando la infección ya se vino o ya se metió hacia atrás del tímpano, que ya se perforó y pudo tener dos sitios de inicio, el oído externo o la nariz. O sea que pues, la misma infección de externa se puede ir hacia adentro por la obstrucción que uno puede causar o si uno tiene alguna infección nasal, como lo más común es sinusitis. ¿No? Así es. Y por esa la trompa de Eustaquio es donde entra a través de la nariz. Que es la que se comunica por la parte de la orofaringe, ¿no? Así es. Básicamente. Así es. Entonces, y las causas de mayor frecuencia de enfermedades de otitis media, ¿cuáles serían? Pues otitis externas de repetición, rinitis o faringitis de repetición y pues prácticamente también en la infancia rinofaringitis. Pacientes con amigdalitis crónica, esa misma infección ahí con toda la nasofaringe sube hacia el oído, se inflama el oído y perfora el tímpano. Ok, ¿y por qué se inflama? O sea, aquí la pregunta, ¿por qué se va a inflamar? O sea, es el moco que se queda atorado. O sea, que el mismo moco que congestiona toda la nariz, como ya estás platicando, se conecta justamente, que es lo que estás diciendo, que los tres sitios o órganos que tú normalmente ves se interconectan uno con otro. Así es. Entonces, las personas que sufren de rinitis alérgica o infecciones de la garganta, como bacterianas, virales o infecciones nasales propiamente, tienen una recurrencia o un riesgo de sufrir otitis media. Así es. Y el tratamiento, porque estás platicando que la otitis externa la tratas con gotas, porque su tratamiento son gotitas porque es difícil que pueda penetrar. ¿Aquí es la misma situación o cómo llegamos hasta ahí en medio? Sí, ahí sí, en este caso, si solamente sospechamos de otitis media y no hay perforación, ahí sí podemos dejar tratamiento antimicrobiano sistémico. Porque ahí hay más mucosa, ya hay más irrigación, ya está en el oído medio, ya también probablemente la infección también ya la tengamos en nasofaringe o en la nariz, y ahí sí requiere tratamiento antimicrobiano sistémico. Las gotas, digo, aquí es un tanto controversial, hay todavía una teoría de que no debemos dejar gotas si hay perforación. La realidad es que si está infectado el oído y está perforado, hay que dejar gotas. ¿No? Hay que dejar gotas porque va a ser muy difícil erradicar esa infección del oído. Porque está como atrapado, ¿no? Estaba yo viendo que cuadritos es un cuadro, básicamente. Es un cuadro, así es. De hecho, el esquema en los libros es un cuadro. Y se ve, es un cubo, de hecho. Y todas las paredes son importantes y todas las paredes tienen estructuras importantes. Y para llegarle, como te dije, que está inmersa en el hueso y ya es del oído medio, ahí sí vamos a necesitar tratamiento. Y también vamos a necesitar desinflamatorios nasales, que en este caso son esteroides nasales, para que la misma trompa vuelva otra vez, se desinflame, se pueda liberar el moco, limpiezas a través también del oído, aspirar o sacar secreciones. Si es que se pudiera, Si es que se pudiera. Y si no, pues igual en esto, aquí es donde sí están indicados los mucolíticos. Hacer las secreciones más líquidas para que puedan ir saliendo del oído medio y liberando eso. Eso que dicen que la otitis supurativa, entonces ahí es donde cuando hay gente que de repente se levanta y dice, es que dejo manchada la almohada, ¿no? Y creen al inicio que es cerilla nada más, ¿no? Que es cerilla o que es externa, por así decirlo. Pero eso es porque ya se rompió, se perforó el tímpano. Así es. Y es una otitis media que se está complicada. Que se está complicando. O sea que lo que tenemos ahí dentro es moco. Así es. Y para sacar el moco espeso, ahí se aplican los medicamentos mucolíticos. Ahí como sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Pudiéramos usar Ambroxol. ¿Cuáles son los mejores o los peores? Acetilcisteína es como que el que más se utiliza.
como dicen, adelgazar el mosquito para que pueda extraerse solo. Que en mi caso yo no los receto para la tos, ¿no? Pero por ejemplo en el instituto el único mucolítico que tenemos pues es el Lambrusol. Y sirve, ayuda a hacer las secreciones más aguaditas y va saliendo con mayor facilidad, aunado a los ejercicios de la trompa de Eustaquio, que son masticar chicle, tomar líquidos con popote, inflar globos, espantasuegras, bostezar, para hacer que la trompita se abra y se cierre y por ahí esté drenando líquido. O sea, se indican a los pacientes que tienen otitis media, esa es una terapia como de tratamiento o de rehabilitación. De tratamiento. Tratamiento como sí, tal. O sea, el tratamiento es hacer situaciones que hagan que la trompa de Eustaquio se abra y se cierra, y los ejercicios son bostezar, masticar chicle, tomar líquidos con popote, inflar globos. O sea, cuando hace así se te destapa, ¿no? Básicamente que se escucha el oído. La trompa es la que se encarga de igualar las presiones cuando vamos en el avión o en el carro. O cuando cuando yo buceo, pues no es por presumir, pues, pero no es presumir, o cuando no bucea. Exactamente, ¿no? Si te dicen ecualizar, te dicen ahí, tienes que ecualizar, cerrando la nariz básicamente, para igualar las presiones cuando vas bajando. Bien, oye, entonces las infecciones del oído medio, entonces aquí ya se está correlacionando tu, pues, rino, o la segunda parte del nombre de la otorrinolaringología, que serían las infecciones justamente a nivel nasal. Así es. O las obstrucciones, que en este caso podemos hablar que son como... También una obstrucción también puede provocar problemas en el oído. Que el moco que tiene básicamente, o una infección simple, puede emigrar. Se migre o se exacerbe por la misma producción de moco que todos podemos tener por cualquier enfermedad, pero al tener una obstrucción o una desviación de tabique, cornetes muy grandes, puede estar predispuesto para eso. Así es. Y justamente hablando de las situaciones de las obstrucciones nasales, ¿por qué las personas, por ejemplo, tienen obstrucciones nasales? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Así nacieron? Algunos, pues obviamente los golpean, o existe un factor predispuesto, es hereditario, es familiar, o qué pasa ahí con el análisis. Una de las causas comunes es el tabique desviado. El tabique desviado es la que divide, o la estructura que divide una fosa nasal de la otra. Es decir, es la que hace que tengamos una fosa nasal derecha y una fosa nasal izquierda. Nadie tiene el tabique como una tabla, o sea, nadie está súper derechito, ¿no? Pero todos tenemos cierta desviacióncita hacia un lado, hacia el otro, pero en la mayoría pues no causa problemas. Pero hay pacientes que sí tienen una desviación tan severa que provoca obstrucción. La causa más común es por factores de crecimiento. Como el tabique tiene una parte que es hueso y otra parte que es cartílago, la parte cartilaginosa en ocasiones sigue creciendo, y como se topa con el hueso de la pirámide, ya no tiene para dónde crecer y se empieza a hacer a los lados. La mayor común es por el propio desarrollo de la cara. Okay. Pero si hay ocasiones donde el paciente recibió un golpe, se fracturó, siguió creciendo el tabique de forma inespecífica y de lado, ¿no? De lado, así es. Y eso provoca obstrucción. Si a eso le agregamos que los cornetes, que son las bolitas de carne que tenemos a los lados de la nariz, reaccionan al medio ambiente, al polvo, al polen, y el paciente es alérgico, pues se van a hacer grandotes, y el paciente que tiene rinitis y el tabique chueco definitivamente no puede respirar. O sea, que los pólipos nasales, o los cornetes más bien, que son las estructuras que están dentro, como comentas, esos sí se modifican a través del tiempo. Así es. Por la contaminación. Así es. Y puede, con las personas que dicen, es que tengo obstrucción, que a veces sí se les ve nada más, ¿no? De hacer una revisión, entonces no nacen así, sino se van formando. Sí, por lo regular la nariz alcanza su máximo desarrollo alrededor de los 15, 16, máximo 17 años. Y a partir de ahí, o a veces un poquito antes, empiezan los síntomas. Es muy raro, aunque sí es común, aunque sí no es tan común ver desviaciones en niños. Pero sí, por lo regular, las desviaciones se empiezan a notar como por ahí de los 10, 12 años, cuando ya es de forma adquirida por el desarrollo, pero hasta los 15, 17 años es cuando ya decimos, no sabes qué, si tienes el tabique chueco, y ahí sí la única forma de corregirlo es con cirugía. Con cirugía. Oye, y por ejemplo, las personas que tienen historias familiar de alergias,
ellos de que son niños siempre están con infecciones de recurrencia. Eso también propicia que cuando tienen una edad de mayor adulto o adulto joven, se hipertrofia justamente los cornetes. Entonces Sí, también, así y es. claro que eso como consecuente da obstrucción nasal, una sinusitis, una rinitis y que se obstruyen los senos maxilares, ¿no? Así es. Etcétera y demás, los frontales. Entonces, en esos casos, cuando es uno alérgico o cuando los cambios de temperatura, como bueno, aquí en Tabasco que hay mucho cambio de temperatura, el tratamiento o existe alguna manera de frenar que eso llegue a suceder o eso va a suceder sí o sí. Así es, y va a suceder sí o sí. La rinitis alérgica, desgraciadamente, en la actualidad no tiene cura, ¿no? Solamente mejora con los medicamentos o con la terapia inmunológica que dan los alergólogos. Son los dos tratamientos farmacológicos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues sí hacemos varios tratamientos para reducir el tamaño del cornete. Podemos hacer microdebridación, podemos hacer cauterización de cornetes, fracturas del cornete, rayo láser del cornete, radiofrecuencia del cornete, pero todas estas técnicas van encaminadas a reducir el tamaño del cornete, ¿no? Para hacerlo mejorar pequeño que haya una ventilación, para ¿no? que entre mejor aire. Pero esta reducción casi siempre es momentánea, aunque algunos doctores quieran venderla como que te va a funcionar, pues no, al final de cuentas Pues va a volver a crecer, va a ¿no? volver a crecer porque no podemos quitar el cornete. Antiguamente los otorrinos decían, pues bueno, si el que te estorba es el cornete, Te lo mocho. pues lo quitamos, ¿no? Y así hubo muchos años con cirugía de que le quitaban todo el cornete. Pero ¿qué pasó? Que nos dimos cuenta, bueno, se dieron cuenta que toda la superficie del cornete inferior y de todos los cornetes tienen terminaciones nerviosas que hacen que el cerebro sienta que está respirando, ¿no? Nos da esa sensación de estar entrando aire. Y cuando quitaban los cornetes, pues el paciente decía, doctor, no respiro. No, y a pesar de que tenía un espacio tremendo adentro de la nariz, ¿no? ¿Y qué pasó? Nos dimos cuenta que pues, hacían un síndrome que se denominó después síndrome de nariz vacía. El paciente que tiene muchísimo espacio no respira, bueno, no tiene la sensación. Tiene la sensación de que no está respirando. Y sí, porque cuando uno hace así se percibe justamente ¿no? La entrada y la salida del aire. Todo ese sitio donde choca el aire lo percibe las terminaciones nerviosas del cornete y el cerebro dice, ay, estoy respirando. Ah, chihuahua. Entonces ya no se dejó de hacer, no está ya no se quitan todas, pero sí se disminuye el tamaño. Se reduce de tamaño. Pues es que es mucosa, ¿no? Y va creciendo otra vez. Así es, mucosa y submucosa. Y entonces los tratamientos van encaminados a la submucosa, no a la superficie, para tratar de disminuir su volumen. Los fracturamos, los hacemos a un lado y entra suficiente aire. Y por mucho tiempo están bien respirando. 4, 5, tal vez 6 años, a veces más, a veces menos, pero al final de cuentas los síntomas van a regresar. Otra vez. O sea, el tratamiento médico, ¿cuál sería entonces? Esteroide nasal. O aplicación de inhalaciones. ¿Cuánto tiempo? Hay estudios de 6 años, hay estudios de 1 año y realmente la absorción del esteroide nasal a nivel sistémico es casi nula o muy, muy mínima. No se causa. Bueno, ahora sí que ya metiéndome en lo que no me importa, pero que sí me importa. Pues nosotros sí estudiamos en cuanto a la medicina, pues los esteroides inhalados o los esteroides nasales, la dosis tiene que ser por arriba de 700 microgramos día. La dosis de esteroide, o sea, inhalada o nasal, por arriba de 700 microgramos día, o sea, continuamente, para que pueda causar un efecto secundario a nivel sistémico. Imagínate. ¿La dosis cuántos son normalmente? 75 miligramos. Son microdosis. Microgramos. O sea, que te tienes que meter como 7 disparos en un día, más o menos. Por ahí. Como 7 a 10 disparos para que y diario durante mucho tiempo. Así es. O sea, por lo regular siempre indicamos 1 o 2 disparos al día. Y listo. Y se acabó. O sea, son microdosis. Entonces no hay tanto, por eso que no se absorbe. No se absorbe. Pero lo pueden estar haciendo de manera continua. Sí. O sea, si me da rinitis, no puedo respirar. Cuando me da gripa, ¿está indicado cuando está congestivo el conducto nasal? Sí, también. Cuando no puedo respirar. Y ahí es otro mal uso de medicamentos en cuanto a otorrino. Cuando el paciente tiene gripa y se obstruye y se llena de mocos y se está todo inflamado de la nariz y está congestionado, recetamos el Afrin, ¿no? Que son vasoconstrictores nasales, pero mucha gente los utiliza de forma indiscriminada.
O sea, siempre. Se me tapa la nariz y uso Afrin, se me tapa la nariz y pues, uso... ¿qué es lo único que me destapa la nariz, doctor? Oximetazoline, ¿no? Y entonces crean una rinitis medicamentosa. Reacciona al principio muy bien, pero conforme va pasando el tiempo va requiriendo más medicamento para que el cornete se vuelva a ser chiquito. Y el paciente tiene que estarse poniendo y poniendo y poniendo y crea un círculo vicioso. A ver, diles entonces ahí, no se pongan ¿qué? Oximetazolina, nafasolina, Afrin, todos los medicamentos que son vasoconstrictores nasales, su uso solamente es en cuadros agudos, es decir, gripa, y por 4 o 5 días máximo. E indicados por un médico, ¿no? Idealmente. Entonces es colocarlo y suspenderlo. Así es. Bueno, yo lo que siempre les comento a mis pacientes es que por lo general no los usen porque yo veo la población que es hiperdensa y sí se absorbe, ¿no? Muchísimo. Sí se absorbe y les descontrola la presión, les aumenta la presión. La verdad es que se pareciera ser que no, pero llegan con descontrol hipertensivo. No es tan frecuente, pero sí me han llegado de que es que me dieron este medicamento y después de ahí ya mi presión está normal, ¿no? Entonces, no aplicarse medicamentos que sean de vasoconstricción. Así es. Básicamente. El tratamiento sería el crónico, esteroides. Esteroide nasal, lavados nasales y medidas médico-ambientales. Oye, por ejemplo, y eso que estás hablando de los lavados nasales que por ahí andan en las redes sociales, los que se ponen como una maquinita y se echan los jeringazos, ¿eso está indicado? ¿Está bien? ¿Está contraindicado? ¿Es peligroso? No, la verdad es que no es peligroso, sí están indicados, sobre todo en los pacientes alérgicos, ¿no? Y ahí pudiéramos tener un tema de lavados nasales, hay lavados nasales de bajo flujo, el agua de mar, que es lavado nasal de muy bajo flujo, o los lavados nasales de mediano flujo, puede ser con jeringa, puede ser con dispositivo, infinidad de cosas, pero todos van encaminados a limpiar la nariz. Solamente, ¿no? Porque es parcial el tratamiento. Y eso que cuando es solamente medicamentos, solución salina, ¿no? Solución salina, soluciones isotónicas para limpiar la nariz. Y los pueden hacer, eso sí, se los pueden hacer las veces que quieras. Eso sin problema. La única contraindicación sería dolor de oído, ¿no? O sea que si cuando se realizan el lavado les duele el oído. Duele el oído. Y eso es porque lo hicieron muy fuerte o estaba muy cerrada la nariz o la desviación hizo que el agüita se metiera por la trompa, llegara hasta el oído. Platicamos que tiene una conexión todos. Así es, y eso pudiera provocar incluso hasta perforaciones. Es raro provocarlo por un lavado nasal, pero sí puede provocar dolor. Y entonces, si yo me hago un lavado y tengo dolor, hay que dejar de hacerlo y ir con el especialista para, a lo mejor lo estoy haciendo mal, a lo mejor muy fuerte, no sé. Y o a lo mejor ya tiene una infección también ya que se había ido al oído, tiene una desviación septal y hay que buscarle la causa porque normalmente los lavados nasales tienen que ser indoloros, no deben de doler. Para nada, o sea, es que sí están indicados. Sí están indicados. O que se vayan al mar, ¿no? Son muy buenos. O irse a la playa. Que es solución salina al final del día, ¿no? Pues hasta le dicen agua de mar. Agua de mar, justamente, efectivamente. O sea que los lavados nasales sí están indicados. Muy buenos. Los medicamentos que son vasoconstrictores están contraindicados, o sea, contraindicados de manera crónica, sí indicados de manera aguda, por un tiempo corto, indicado por un médico. Así y el tratamiento de sostén serían esteroides inhalados. ¿Y la cirugía? La cirugía, ¿cuándo hacer cirugía? Si es de tabique, después de los 15, 16 años, una vez que ya te hicieron el diagnóstico, te dijeron que tienes el tabique chueco, hay que operar. Hay que corregir el tabique. Después de los 15 años. Sí, así es. De regalo de 15 años. Puede ser, y ya de una vez le hacemos una rinoplastia estética, ¿no? Y dejamos la nariz bonita por fuera y por dentro. O sea, que es una cosa es la funcionalidad, que sería componer la obstrucción. Así es. Y ya después sería lo estético. Lo estético. Oye, y justamente ahorita que tocas el tema de, o sea, que existen personas que quieren pues remodelar la nariz porque tienen un huesito de más, porque no les gusta que está chata, que muy ancha. Muy anchita, etcétera. ¿Quién sería el médico indicado en operar la nariz? ¿El otorrino porque es su materia o el cirujano plástico? En la actualidad. ¿Cuál es la diferencia? En la actualidad, incluso ya hay una subespecialidad que son los rinólogos. Oh, chihuahua. Por ahí estaba viendo ahí igual un podcast donde decía que cada vez vamos hacia una medicina más especializada, ¿no? Sí, cada quien a su área. Abriendo cada vez más un punto por uno. Así es. Entonces, en la actualidad ya hay rinólogos que son especialistas en pura nariz. Y un rinólogo puede ser un cirujano plástico o puede ser un otorrino.
¿no? Okay. Con una subespecialidad que es en rinología. Básicamente operar pura nariz. Pura nariz y en algunos casos... O sea, hablando funcionalidad y estética, las dos cosas. Así es, ¿no? Y entonces ese sería en un término ideal. Pero un otorrino o un cirujano plástico puede operar nariz. Digo, tendrías tú que investigar si el cirujano plástico también corrige la parte interna, si también corrige el tabique, si tienes un problema. Sí, yo diría que lo ideal es que para tu valoración fueras con un otorrino que te dijera si tienes o no tu tabique chueco. Digo, con un otorrino honesto, ¿verdad? Porque hay de todo en este mundo. Pero si tu tabique no está chueco, te puedes operar con quien tú quieras, cirujano plástico o cirujano otorrino. Pero si tienes tu tabique chueco, tienes que asegurarte que tu cirujano plástico sí sepa operar el tabique, sí sepa corregir tu desviación para que puedas respirar. Porque en la mayoría de los casos el cirujano plástico, pues su interés primordial es dejarla bonita por fuera, ¿no? Si respiras o no, habrá muchos que sí les importe, habrá otros a los que no, porque su objetivo es dejarla bonita. Con un otorrino es al revés. El otorrino lo que le importa es la funcionalidad. Es la funcionalidad, que respires bien. Y hay unos otorrinos que dejan la nariz muy bonita, que dejamos, no quiero echarme flores, dejamos la nariz muy bonita, pero funcionando, ¿no? O en algunas ocasiones a lo mejor no queda tan bonita, pero te puedo asegurar que en la mayoría de los casos vas a poder respirar. O sea que en ocasiones pudiésemos decir que el otorrino sacrifica lo estético para que funcione. Así es. Sí, y no es por querer hablar mal de otra especialidad, pero pudiese ser que el cirujano plástico sacrifique la funcionalidad por la estética. O sea, porque si hay personas que han llegado que después de que le operan la nariz respiran peor. Así es. Bonitos, pero roncando, ¿no? Sí, roncando o sin respirar. O sin respirar, ¿no? Porque se les ocluye, ¿no? Básicamente cuando respiran. Así es. Que he visto que respiran profundo y se colapsan las narinas, ¿no? Así es. Entonces, pudiese ser cualquier persona, pero que hagan las cosas como de manera correcta. Sí, lo ideal es que el paciente que se va a operar la nariz de forma estética tiene que investigar a su cirujano, saber si... Y que sea un cirujano estético. Cirujano, o sea, que digo, de plástico, no estético. No estético, corrección. Cirujano plástico, no estético. No tengo nada contra ellos, pero no es lo mismo. Así es. No es lo mismo. No es para esto el podcast, pero exactamente. Sí. Siempre. ¿Y de qué depende, por ejemplo, que ustedes los otorrinos como que dejen más bonita, por así decir, la nariz? Porque, por ejemplo, habrá gente que... Es que yo quiero que... Es lo que piden mucho, ¿no? Que a veces que la nariz quede como muy respingadita, como si fuera un villaquién, ¿no? O que a veces quieren que le hagan más chiquititos justamente las narices porque está muy ancha. Digo, el hueso pues se lima, ¿no? Que es una parte que sí sé. Pero ¿de qué depende eso que tú le modifiques más aquí, más allá? O tú le dices, ¿sabes qué? Sí se puede, no se puede. Sí, efectivamente. O sea, hay que analizar la nariz, revisarla y decirle de acuerdo a sus facciones cuál es la forma a la que podemos aspirar, qué es lo que podemos hacer en su nariz. ¿Cuál sería su máximo? Así es, ¿no? Y de decirle al paciente... Y por lo regular, muchos de los cirujanos, tanto plásticos como cirujanos otorrinos, pues tienen un estilo de cómo le quedan las narices, o muy respingadas, o muy naturales, o el dorso recto. Y casi todos publicamos nuestros resultados. La mayoría de los cirujanos en la actualidad publicamos nuestros resultados. Entonces, si tú ves que las narices del cirujano con el que te vas a operar te gustan, el estilo, ¿no? Es como cada quien crea su estilo. Sí, porque pues al final de cuentas es pues como moldear o modelar la nariz, ¿no? Casi todos buscamos en el otorrino pues que respire bien y que también se vea bonita, pero tenemos nuestras limitantes, ¿no? Porque como tú dices, no vamos a sacrificar, no vamos a llevar muy alta la punta o muy hacia atrás con tal de que el paciente quede satisfecho. Muchos decimos, yo no te lo hago, ¿no? O para quien diga, si tú lo quieres, yo te lo hago, ¿no? Entonces va a depender mucho de la anatomía, de la forma, de las estructuras y de si tiene o no tiene cirugías previas o si tiene o no alguna otra alteración. O sea que cuando ya igual le operan y no quedan, reoperar una nariz es más complejo, me imagino. Por supuesto que sí. Ya puede quedar ya inclusive hasta más fea, pero pues que funcione, ¿no? Sí. Digo, al final del día lo que importa siempre es que funcione. Pues sí. La de Campuzano, ¿cómo la operarías? no la quisieron ni operar allá en Estados Unidos. Sí, dijo imagínate. Que se había golpeado con una silla. Con un maletero. Algo así dijo, no es que se había golpeado, no que se había metido 5,000 kilos de cosas, ¿no? En la nariz, justamente. Bueno, entonces funcionalidad,
y estética es lo que se busca en parte de otorrinolaringología. Así es. Pero ya hay alguien que se va como a especializar justamente por esa parte, ¿no? Oye, ¿y qué otra enfermedad o qué otra relación puede tener justamente hablando en cuanto a los cornetes, o eso es de mayor frecuencia? Pues sí, los cornetes, la alergia es lo más común, y ya de ahí empiezan problemas más serios, ¿no? Que son la formación de pólipos. Los pólipos es cuando una nariz se está inflamando muy constantemente y se forman tumorcitos que incluso se pueden llegar hasta salir de la nariz, ¿no? Y ahí eso sí es... quirúrgico también. Quirúrgico. Pero esos son tumores buenos, ¿no? Benignos, así Benignos, es. o sea, esas situaciones que se van prolapsando. Así es. Oye, perdón, ahorita que se me había olvidado, por ejemplo, la epistaxis, que justamente también tiene que ver mucho con la nariz. ¿Qué sucede en esas personas? Porque hay gente que le sangra la nariz por todo, porque si se la tocan, por si se la ven, porque si se respiran, se enojaron, si fuman, sí, exactamente. Sí. O por ahí hay una tendencia, es que como hubo mucho calor, me sangró la nariz, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede en esos casos de la epistaxis? Bueno, siempre hay que estudiarlos, ¿no? Siempre hay que estudiarlos, ver cuál es la causa primordial, pero en la mayoría de los sangrados de nariz es resequedad nasal asociado a alergia o a rinitis, ¿no? Por lo regular siempre son sangrados hacia adelante, que nosotros le decimos anteriores, y van a remitir con lubricación nasal y en algunas ocasiones con cauterización. Como si te acordarás, vimos en la escuela que hay plexos o terminaciones de vasos sanguíneos. Así es, a que se juntan en la parte de adelante y otros que se juntan en la parte de atrás. El mayor porcentaje, 90-98%, son sangrados anteriores y muy poquitos van a ser sangrados posteriores, que esos sí son muy difíciles de controlar, ¿no? Que requieren taponamientos o cosas muy severas para poder parar esos sangrados. Pero la mayoría de los casos de los niños o de los adultos jóvenes o de los adultos que empiezan a sangrar es por resequedad de la nariz, de algún vasito que se reventó en la parte anterior. Habrá que descartar. Tengo muchos casos de pacientes que llegan con el niño de que es que vi en las noticias de que puede ser cáncer o de que puede ser leucemia o puede ser cosas así, ¿no? Uh-huh. Pero es raro. Si no está asociado a otros síntomas, pérdida de peso, moretones, cosas así, solamente es la epistaxis. Uh-huh. Por lo regular es por resequedad y por rinitis. O sea, porque se reseca la nariz por solita nada más, porque sí. Por ejemplo, el acto de la gente que se está sacando los mocos, eso puede provocar, porque hay gente que dice, es que me sacó un moco y me empezó a sangrar. También. O sea, pues porque se lastima la nariz, básicamente, ¿no? Que sería una causa de la epistaxis, que es la repetición de estar manipulando la nariz. Uh-huh. O sea, que en teoría no se debería hacer. Pues no, lo ideal sería lavarse la nariz, si tuviéramos moco. Y eso no nos si tenemos eso también no me la sabía. ¿Dónde me enseñaron eso? ¿Qué clase fue esa? Te digo que casi nadie, la verdad es que de medicina general aprendemos muy poquito de otorrino, muy poquito. A diferencia si yo todos los días que me levanto y tengo moco, tengo que hacerme lavados para propiciar a sacar el moco, por ejemplo, y no lastimármela. Así es. O sea, la gente que siempre se lastima o le sangra, sería ideal lavar con soluciones salinas igual. Así es. Y hacer así. Sonarse y listo. Se acabó el problema. O sea, no manipularse. No estarse metiendo nada a la nariz tampoco. Porque al final de cuentas lo que vamos a causar es trauma, vamos a lacerar la mucosa y se va a venir el sangrado. Esa tendencia del humano de estarse manipulando los orificios del cuerpo. Cualquier cosa. ¿No? Así somos de malos. Efectivamente. Dios no sería de manipular. Oye, y eso que, por ejemplo, otra cosa que me ha tocado ver es que le sangra la nariz y haz la cabeza hacia atrás, haz la cabeza hacia atrás. Ponte una moneda. ¿Qué onda con eso? No, muy mal, muy mal. Y me han llegado pacientes. El paciente siempre te cuenta todo. Entran así con la moneda acá. Siempre te cuenta todo. ¿No? Y es que me lo dijo fulanito de tal, y es que me lo dijo mi doctor. Y la verdad, no. O sea, como ya te expliqué, el sangrado por lo regular es anterior. Entonces lo que hay que hacer, la principal maniobra y la que cura el 99% de los sangrados es apretarse las fosas nasales. ¿Así? Así, y ya. Apretarnos, nos hacemos hacia adelante y con la boca abierta. Y así va a parar el 90%, que es lo que hacemos en cualquier sangrado, ¿no? Sí, es como hacer compresión, y ahí solito las plaquetas y todo el sistema de coagulación hará su trabajo y va a sellar el sangrado, ¿no? Entonces, si apretamos arriba tenemos la pirámide o el hueso nasal. Aquí no apretamos nada, Tiene que ser justamente aquí. Justo donde está sangrando, que es la parte anterior de la nariz.
Si apretamos acá no hacemos nada, y si hacemos para atrás, el sangrado que estaba aquí adelante, en lugar de salir hacia la parte delantera, se va hacia la nasofaringe, hacia la boca, y luego empezamos a sacar. Y se espanta, ¿no? La gente y es muy aparatoso. Y el paciente llega llorando, se va a morir, mi niño, mi papá, y uy. Oye, y por ejemplo, la resequedad, que aquí en Tabasco se usa mucho el aire acondicionado, que nosotros lo llamamos clima. No todo el mundo, que a veces en Ciudad de México dije, es que aquí no hay clima. Y todo el mundo me voltea a ver con cara de que, ¿clima? ¿Qué es eso? También, por ejemplo, que hay mucha gente que dice, es que en la noche me sangró la nariz. Sí, y es una causa también como de consulta o de espanto, como dices tú. Creen que tienen algo maligno. Sí, ¿no? Pues todo el aire no humedecido que va hacia la nariz puede provocar resequedad, ya sea el ventilador o el clima. El clima el aire acondicionado tiene otra particularidad, que como está refiltrando el aire circulante dentro de la habitación, los filtros se llegan a llenar de polvo, ¿no? De todo. De esporas, de polvo, de lo que sea. Y si el paciente es alérgico, empieza a respirar todo ese polvo y le da más alergia. Rinitis no propiamente, y resequedad. Así es, no propiamente el frío, sino todas las partículas que andan recirculando allá dentro del clima. Oye, pero por ejemplo, ¿en qué momento sí pudiésemos sospechar que un epistaxis es malo? ¿O existe la etiología de que si me sangra mucho la nariz, sí va a ser algo malo? No. Ahí la cuestión sería revisarlo. Una de que el otorrino asocia mucho, por ejemplo, es un masculino joven que sangra mucho. Ahí sí hay tenerle un poquito de vigilancia, pero con la revisión de consultorio podemos salir de la duda, porque así hay tumores de vasos sanguíneos en la nariz que pueden provocar sangrados muy importantes. Pero digo, ya una vez que se revisa por primera vez, ya uno se asegura que no hay nada. Así es. Y que si está sangrando y sangrando es porque hay una resequedad constante de la nariz o personas que tienen rinitis alérgica. O sea, que la causa realmente del sangrado es por la rinitis o por la resequedad. Sea la causa que sea, por eso sangra normalmente. Apretar y se acabó el relajo. Y si no, venir a verte, ¿no? Sí, en los casos raros donde no se para y donde hay alguna otra cosa, pues ya pediremos algún otro estudio, porque por lo regular tomografía, resonancia, algún otro estudio de imagen para descartar alguna patología de base que nos esté provocando sangrados. Bien. Oye, y ahorita que estabas hablando igual de que cuando se te va toda la garganta y demás, en cuanto ya las enfermedades de la laringe que también ves de mayor frecuencia, ¿cuáles serían las patologías que llevan a esta parte de aquí de la laringe? Bueno, por ejemplo, ahí de cavidad oral, en niños lo que más vemos son la hipertrofia amigdalina o las amigdalitis. Y ese es un tema pues del pan de cada día de nosotros los otorrinos, ¿no? El niño que se enferma 5 o 6 veces de las anginas, no puede comer, le duele para tragar, le da fiebre, ronca, tiene respiración oral, siempre anda con ojeras, siempre anda moquiento por lo regular, y son cuadros repetitivos desde la infancia. Y llegan a la consulta con unas amígdalas súper grandes, ¿no? Grandísimas. Pegando casi una con otra, tocando la úvula. Y esos niños pues no duermen bien, no descansan bien, no tienen un sueño reparador, cursan con apneas del sueño provocada por las amígdalas. Esa es la principal causa. O sea, las amígdalas, para que quede ahí impactado, ¿para qué sirven o no les sirven? No, aparte de obstruirlas y de que te den dinero para pagar tu renta de consultorio. Hay todo el anillo de Waldeyer, que son todas las glándulas que tenemos ahí en la parte de la nasofaringe, forman en un principio anticuerpos, es decir, defensas. Nos enfermamos, se hacen grandes porque empiezan en la cascada de inflamación y de inmunoglobulinas y empiezan a producir anticuerpos. En la primera infancia producen anticuerpos, pero llega un momento en que se vuelve tan... Infecciones de recurrencia. De recurrencia y de repetición, que ya no vuelven a su tamaño normal y se quedan inflamadas. Muy grandotas buscando formar anticuerpos. Pero llega una edad en que ya no se producen ahí los anticuerpos y se producen en algunas otras partes, que para eso tú sabrás, médula ósea, el timo, el vaso, en cualquier otra parte se siguen formando anticuerpos y ya la angina... Pues ya se quedó grandota. Y obstructiva. Así es. O sea, impide respirar, comer y todo lo demás. Así es. O sea, que también ves niños, aprovechando. También, o sea, el otorrino, ¿no existe otorrino pediátrico? Sí. ¿Sí hay especialidad? Sí existe la otorrinolaringología pediátrica. O sea, que ellos también podían ver esa patología de más. Es también su pan de cada día, pero la realidad es que cualquier otorrino ve cirugía de amígdalas.
o padecimientos de las anginas. Y podría operar obviamente las amígdalas. Las amígdalas. Las amígdalas se pueden operar a cualquier edad. Sí, realmente lo ideal es operar en niños. Después de pues digo, yo he operado niños de 1 año y medio, 2 años, que tienen mucha sintomatología y que ya le han dado muchísimo tratamiento y no mejoran para nada. Pero lo ideal es después de los 3, 4 años hasta los, ¿qué será? 11, 12 años. ¿Por qué? Porque el tejido no está fibroso, no hay mucha formación de vasos, sangran poquito, se recuperan muy rápido y les va muy bien en la cirugía. En los adultos también se puede operar. Yo he operado pacientes 30, 40 años de amígdalas porque tienen la angina muy grandota y roncan y no pueden bajar y hacen apnea, y también hay que operarlas para que puedan respirar. Pues básicamente ya no funcionan por ese punto. Para esa edad, después de los 11 años, 12 años, ya no tienen ninguna utilidad, ninguna función. Bueno, ya nada más da ganarte dinero, ¿no? Obviamente. Esa es la función. Pagar la camioneta. O sea que se pueden quitar. Sí, se pueden quitar. Causa una obstrucción, claramente, ¿verdad? Ahí la principal causa sería obstrucción. Sí, ronquido, obstrucción y apneas en el adulto. En el niño también, esa sería la principal causa, o infecciones de repetición. Por lo regular el adulto ya no se infecta tanto, pero sí tiene mucha obstrucción. Y eso es el clásico de que a la mamá le dijeron de niño, hay que operarlo, pero pues le dé miedo, porque a todos los papás nos da miedo decir que tu hijo va a entrar a quirófano. ¿Cómo le vas a quitar las amígdalas? Y eso sirve para algo, ¿no? Y si tú supieras la cosa que inventan allá afuera, o sea, la población es muy... Sí. El pueblo sabio, dijera nuestro Señor, ¿no? Inventan cada cosa. O sea, yo he oído cada barbaridad de que va a quedar infértil, le va a cambiar la voz. Va a quedar puque. Le va a cambiar la voz, va a quedar mudo, le vas a dañar las cuerdas vocales, no va a tener defensas. ¿No? Ok, sí, porque está relacionado mucho a que son las defensas de los niños, ¿no? Así es. Okay, o sea, pero ni causa nada de eso. O sea, más bien, tenerlas causa problemas. Cuando están grandes y obstructivas, sí. Si están pequeñas y están en su lugar, un paciente normal que no se enfermó más que 1 o 2 veces al año, cada año, y creció bien, tuvo adecuado tratamiento, llega a la edad de 11 años, sus adenoides se vuelven chiquitas, las anginas se vuelven chiquitas, y ahí están toda su vida y no causaron ningún problema. Una de las causas, ¿cómo te podría explicar? Que pudiera ser causa de quitarlas son los famosos tonsilolitos. Esos puntitos blancos que nos salen en las anginas, que huelen muy mal, que a veces nos dan mal aliento, pudiera ser una indicación relativa, porque la amígdala se hace pequeña, pero le quedan huequitos. Ajá. Y esos huequitos... Que a gente le da como cosa a veces, ¿no? Como fobias. Sí, hay gente que el doctor, odio que me huela, los odio ver, me los quito todo el tiempo, y ahí la única forma de retirarlo pues es quitando la amígdala. Quitamos la amígdala y ya queda la faringe limpiecita sin ningún hoyo, y ya la comida pasa y no se atora nunca más. Sin ningún problema. Pero pues no es una indicación real de quitarlas. Es porque la persona realmente tiene como esa situación de que no les agrada. Así es. O sea, la indicación entonces de quitarlas serían que estén muy grandes, que sean obstructivas, que los niños tengan infecciones de recurrencia. Así es. Y bueno, ya porque alguien se las quiera quitar nomás porque sí, básicamente. Y la edad para quitarlas es a partir de los... 3 años. 3 años. 3, 4 Pero años. si de antes... Si tiene mucha sintomatología... Van para afuera. Así es. Básicamente. Y no causa ni esterilidad, ni que se quedan mudos, ni se quedan puques, ni nada. O sea, nada. O sea, se pueden quitar sin problema. Ni les va a dar más infecciones, ni van a quedar indefensos. Para nada. El niño va a dormir bien, se va a recuperar, va a poder respirar por la nariz, va a tener un buen desarrollo facial, que esa es otra muy importante. El niño que tiene una respiración oral va a tener cambios en su estructura ósea. Le va a dejar de crecer el mentón, los pómulos se le van a hacer más grandes, el paladar se va a hacer ojival, y al final de cuentas va a ser un niño si no se opera, con una cara con mal desarrollo. Por una respiración diferente, ¿no? Así es, los dientes chuecos, van a necesitar tratamiento con el ortopediatra o con el ortodoncista para poder corregir los dientes, todo por una respiración oral. O sea, que sí causa mucho problema, básicamente. Sí, así es. O sea, que sí se tiene que operar. Cuando se necesite operar. Cuando se necesita. Bien. Bueno, entonces te picas exactamente. Entonces ya como para ir finalizando y concluir,
me parece que es bastante importante las tres órganos que estamos platicando. Los oídos, como punto número 1, no se manipulan con cotonetes. 2, nada. No son cotonetes para el oído, son aplicadores. Aplicadores es su nombre. No debemos de meternos nada en el oído. Evitar la llave, el dedo. Solito el oído tiene la función de sacar la cerilla. No hay que estarlo limpiando porque solitos se hacen, ¿no? Así es. Esa es una. La nariz tampoco hay que estarla picando porque tampoco se hizo para picar ni para introducir cosas. Y si te sangra la nariz, no utilizar los medicamentos que estamos diciendo, vasoconstrictores, que es ¿cuáles? Oximetazolina, nafasolina y la marca como Afrin. El Afrin, ¿no? El Afrin. Porque te van a dar un efecto como de rebote, podemos decir, y te va a causar mucho mayor congestión y aparte que se absorbe y puede ser contraproducente para las personas que tienen riesgo como de presión alta, ¿no? O aunque no las tengan. También. Básicamente. La nariz se opera por funcionalidad, sería lo ideal. Si hay obstrucciones y ya se te quieres dar tu respingadita de Villaquién, pues ya ahí va también de maleta, ¿no? Y las amígdalas nos funcionan para infecciones, es como un sistema inmunológico, pero si nos causa muchas infecciones de recurrencia y obstrucciones, lo ideal sería mochilas, quitarlas. Básicamente. Y todo esto lo hace el otorrinolaringólogo. Y que también ve niños, básicamente. Tú ves niños y adultos. Así es. O sea, y muy adultos, de todas las edades, básicamente. Adultos jóvenes, adultos mayores, y todas las patologías que tengan que ver con el oído, nariz y garganta. Vimos ahorita las más comunes, hablamos de las más comunes, pero se quedan fuera muchas, ¿no? Como que tampoco ya hablamos del tinnitus o la CUFE, no. Pero ni modo, tenemos que regresar para otro día porque ya fue mucho. Tumores de oído, tumores de nariz, o las disfonías que tampoco hablamos, que son las alteraciones en la voz. Ves la laringe. La laringe, las cuerdas vocales, los tumores que se producen allí y la relación que tiene con el fumar. Con el paciente fumador. Y también el reflujo gastroesofágico, ¿no? El reflujo también es una de las causas. Es mucha tos, ¿no? Que pues ahí está involucrado entre el gastro, el otorrino, el internista que quiere ver todo. El internista que quiere ver todo, porque sí, claro. Y en el neumólogo, porque a veces piensan que es el pulmón, la tos. Sí, ¿no? esa tos seca que no se quita con nada. Que la tengo aquí. Y que el paciente cada que va a la consulta con el médico general o el médico de farmacia le ve la garganta roja y lo primero que dice es una infección y antibiótico. Y vámonos con la ceftriaxona que todo lo cura, ¿no? Así es. Está bueno. Bien, entonces, pues, muchas gracias a todos nuevamente por vernos. Este sería el tercer capítulo. Continuamos aquí en Medicina Interna con Amores. Y recuerden, si tienen algún problema del oído, la nariz, la garganta, disfonía o todo lo relacionado, no duden en acudir con el otorrinolaringólogo Adán García Morquecho, que se encuentra aquí ubicado con nosotros en Centro Médico Visa Láser, que ahora nos vamos a llamar Portes Centro Médico, consultorio 204, porque compartimos consultorio. Y pues básicamente eso sería todo. No sé si tú quieres aportar algo más. No, pues nada, mucho agradecerte el espacio, agradecerte la plática amena que tuvimos. Cualquier duda, pues aquí estamos para servirles. Estamos, como ya les dijo el doctor Amores, consultorio 204. Desde que empezamos nuestra carrera profesional hemos manejado muchos pacientes en conjunto cuando hemos tomado biopsias de cuello o algunas otras patologías que tengan que ver, porque a veces hemos diagnosticado enfermedades raras y se las derivo aquí a mi compañero, a mi amigo, y entre los dos hemos dado manejos bastante buenos y estamos como siempre para servirles y darles una atención de calidad y de calidez. Está bueno. Entonces, ¿tus números cuáles son o lo quieres para poner ahí tú al final? Ahí los ponemos. Son los mismos de la clínica, prácticamente nada más estamos aquí compartiendo consultorio. La mayoría de las cirugías las hacemos aquí, en algunas ocasiones salimos a municipio, pero en la mayoría de los tiempos trabajamos aquí en Centro Médico Visa Láser, próximamente Portes. Bueno, pues eso sería básicamente todo. Recuerden que vamos a abrir urgencias, tenemos rayos X, tomografía, laboratorios, y somos más que ojos, dijo el maestro Portilla, ¿sale? Muy bien, entonces eso sería todo y muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.